Señales de vida y comunión. En este capítulo vamos a saber que los sacramentos son señales de vida y comunión, a comprender que son parte fundamental de la vida cristiana y a descubrir la presencia viva del Señor que viene a nuestro encuentro y nos participa de su vida divina. Bienvenidos. ¿Ustedes saben qué son las señales? Todos reconocemos señales. En la vía, este ciclista ahí montando bicicleta, ¿qué quiere decir? ¿Ustedes saben? Si ven ese letrero en la vía, esa señal nos indica que hay ciclistas en la vía. Y cuando vemos esa cruz roja que nos indica que hay un servicio de salud ahí, ¿cierto? Y si vemos esa figura de donde expenden la gasolina, ¿eso qué significa? Que muy cerca hay una estación de gasolina. Y si vemos ese dibujo y esa letra que dice extintor, ¿qué nos indica? En caso de emergencia, contamos con un extintor. Y si en el chat vemos esta carita, ¿eso qué significa? Esa carita significa que estamos bien, que estamos de acuerdo, que súper, bueno, todo eso significa. Y algo más, ¿qué será lo que cada uno quiera que signifique? Las señales son signos que nos ayudan a comprender mejor algo determinado a través de dibujos. Las señales son necesarias porque según sea su función, nos indican, informan y nos orientan. Escuchemos a Dios. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 4 al 11. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Él por una muerte como la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Sabemos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con Él, para que se anule la condición pecadora y no sigamos siendo esclavos del pecado, porque el que ha muerto ya no es deudor de pecado. San Pablo nos ayuda a comprender cómo la muerte y resurrección de Jesús nos hace partícipes de la vida de Dios, porque si con Él morimos, con Él viviremos también. Y esta vida para Dios en Jesucristo la recibimos en los sacramentos. Por la acción del Espíritu Santo, Jesús se hace presente en la Iglesia a través de acciones humanas y como son humanas, están marcadas por signos. Esos signos son visibles y verificables. Tenemos el agua, el pan, el aceite, el vino, la luz, palabras, la imposición de manos y muchos otros más. Por la fe, estos signos pasan a significar una vida nueva, la vida de Dios, signos que manifiestan realidades que no se ven. Es lo que nosotros llamamos sacramentos. Los sacramentos son señales de vida con los cuales Jesús actúa en la Iglesia. Los sacramentos son una fuerza o energía que sale del cuerpo de Jesús, la Iglesia, para que nosotros la recibamos y por ella seamos hijos de Dios y de hecho más hermanos entre nosotros. Los sacramentos forman parte de nuestra vida, de la vida de la Iglesia. Los sacramentos son 7. El bautismo, la confirmación, la reconciliación, la comunión, el matrimonio, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos. Los sacramentos se dividen en 3 grupos: los sacramentos de la iniciación cristiana, los sacramentos de la sanación o curación y los sacramentos de servicio. Los sacramentos de la iniciación cristiana son 3: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía.
Los sacramentos de sanación o curación son dos: la conversión o penitencia y la unción de los enfermos. Los sacramentos del servicio son dos: el matrimonio y el orden sacerdotal. El sacramento del bautismo. El bautismo borra el pecado original, nos da la fe y la vida divina y nos hace hijos de Dios. La Santísima Trinidad toma posesión del alma y comienza a santificarnos. Es el primero de los sacramentos porque es la puerta que abre el acceso a los demás sacramentos y sin él no se puede recibir ningún otro. Según el plan del Señor, el bautismo es necesario para la salvación, como lo es la Iglesia misma, a la que introduce el bautismo. Ordinariamente pueden bautizar el obispo, el sacerdote y el diácono, pero en caso de necesidad puede hacerlo cualquier persona que tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia. Ahora vamos a ver qué significan los signos en el bautismo. En el bautismo se utiliza el agua, que significa la fuente de vida, la vida de Dios. La luz, el cirio encendido que portan los padres, nos recuerda la noche pascual y todo el misterio de Cristo muerto y resucitado en luz para nuestras vidas. El óleo o aceite consagrado nos consagra como hijos de Dios. La reconciliación o confesión también recibe el nombre de conversión o penitencia. La confesión es el sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Jesucristo, por ser Dios, tiene poder para perdonar los pecados y dio este poder a los apóstoles y a sus sucesores en el sacerdocio, quienes actúan en la persona de Cristo. Es el mismo Jesucristo quien perdona nuestros pecados. El sacerdote no le puede contar a nadie sus pecados, porque tienen el secreto de confesión, que es el silencio absoluto que el sacerdote está obligado a guardar sobre los pecados escuchados en la confesión. La Eucaristía. La Eucaristía es Jesús real y personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote consagra. Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas por Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre. ¿Sí se acuerdan? Esto sucede en el misterio de la transustanciación, ya que lo que cambia es la sustancia del pan y del vino, los accidentes, formas, color y sabor permanecen iguales. La Eucaristía necesariamente es el encuentro con Cristo Eucaristía. Es una experiencia personal e íntima y que supone el encuentro pleno de dos que se aman. La confirmación es el sacramento que perfecciona la gracia bautismal, fortaleciéndonos en la fe y haciéndonos soldados y apóstoles de Cristo. Se debe recibir la confirmación cuando se ha llegado al uso de razón, o antes si hay peligro de muerte. Se debe recibir en estado de gracia y con la preparación conveniente. El signo de la confirmación es la unción. Se le hace la señal de la cruz en la frente y se le dice: recibe por esta señal de la cruz el don del Espíritu Santo. Puede confirmar el obispo y en algunos casos especiales los sacerdotes delegados por el obispo. Por este sacramento, el bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo. Es nuestro Pentecostés personal. El matrimonio. Este sacramento es la unión entre un hombre y una mujer para siempre. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su iglesia. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna.
Los que se casan no deben romper ese matrimonio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. San Marcos 10:9. Orden sacerdotal. Este sacramento lo reciben solo los que tienen vocación al sacerdocio, que luego son los que pueden administrar todos estos sacramentos. Es un obispo quien impone las manos y reza sobre el nuevo sacerdote, consagrándolo. El orden sacerdotal otorga una especie de fusión del Espíritu Santo y tiene una característica especial. Quien recibe este sacramento será sacerdote para siempre. Unción de los enfermos. Dios ama a los enfermos. Cuando alguien está muy enfermo o es muy mayor y puede morirse pronto, necesita la ayuda de Dios para ese momento. La unción es una ayuda que es fuerza, paz y ánimo, además de perdonar todos los pecados del enfermo y prepararle para el momento de la muerte. Es como si crease una unión con la pasión que Cristo sufrió. Así, los enfermos ayudan con sus dolores a llevar la cruz a Jesús y a la vez Él les ayuda a ellos en sus últimos momentos de vida. Dios es presencia viva en nuestra vida por medio de los sacramentos, desde que nacemos hasta que morimos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.